Muy buenas tardes. Con esta teórica damos comienzo a los desarrollos conceptuales de Matemática 2. Ya pasaron por Matemática 1, donde estudiaron geometrías en el plano, y en Mate 2 nos vamos a encargar del espacio. Pero les aseguro que es más divertido porque vamos a terminar diseñando, utilizando para ello la matemática. Recordemos algunos conceptos que nos van a servir para estos desarrollos. Un concepto muy elemental es el de intervalo. Ustedes saben que un intervalo es un subconjunto de la recta real donde los extremos pueden pertenecer o no a ese subconjunto y lo vamos a llamar abierto o cerrado según pertenezcan o no. En esta parte tienen cómo se expresa con la notación de conjuntos si pertenecen usando la desigualdad con el signo igual o si no pertenecen usando nada más que el símbolo de la desigualdad. Así tenemos conjuntos cerrados, abiertos o semiabiertos o semicerrados. Y en esta otra columna encontramos cómo se grafica cada una de las tipologías. En esta diapositiva tenemos todas las opciones. Acá las tenemos expresadas como intervalos, acá las tenemos expresadas como con la notación de conjuntos y acá tenemos la representación gráfica. Bueno, ustedes dirán, ¿para qué me sirve esto? Esto me sirve fundamentalmente para funciones. Y ustedes me van a decir de nuevo funciones, ya las vimos. Pero tengo una mala noticia. Actualmente sabemos que arquitectura no se realiza sin informática. Y la informática se manejan con algoritmos. Deben estar podridos de escuchar la palabra algoritmo, porque el algoritmo de Google, porque el algoritmo del teléfono te escucha y te pone lo que necesitas. Bueno, deseo comunicarles que todo algoritmo es una función. Y nosotros vamos a estudiar funciones para saber que las necesitamos en arquitectura y para qué. Pero para estudiar funciones, empecemos definiendo una relación, porque una función no es otra cosa más que una relación bastante particular. Las relaciones son condiciones que vinculan elementos de un mismo conjunto o entre distintos conjuntos, tomando en cuenta dos elementos. Por ejemplo, puedo vincular, como es el caso de la diapositiva, figuras geométricas, polígonos, con el número de lados que tienen los polígonos. Puedo asociar personas con números, como hace la estadística. Podemos relacionar pertenencias, por ejemplo, un lápiz pertenece a. Bueno, pero esa es una relación embromada porque es la que provoca desastres en los divorcios. Esa no la vamos a usar. Y como la matemática no se ocupa de esas cosas cotidianas, es mucho más simple, no se pelea, va a decir que una relación es un conjunto formado por pares ordenados X e Y relacionados entre sí por alguna condición o propiedad. Es decir, si hablamos de personas, por ejemplo, X es la hija de Y o el hijo de Y. Con notación de conjuntos vamos a decir que una relación es un conjunto de pares ordenados tales que X pertenece al primer conjunto e Y pertenece al segundo conjunto. Y estos pares X y los formamos con todos los elementos del primer conjunto relacionados con los elementos del segundo conjunto. Bueno, ya vimos que
que es una condición la relación. Pero ¿qué es una función? Una función es una condición, pero que además es una orden. ¿Por qué es esto? Es una orden que no admite una doble respuesta y que sí o sí se cumple. ¿Por qué es esto? Porque las computadoras son tontas y a las computadoras ya dijimos que las manejamos con algoritmos que son funciones. Entonces, si a una computadora le dan una orden que puede ser una cosa o la otra, va a decir error, error, nos vamos de acá. Entonces, ¿qué es una función? Una función es una orden que yo le doy a un elemento una entrada que cumple esa orden y tengo una salida. Vamos a un ejemplo muy sencillo. Estoy en una embotelladora de Coca-Cola. Viene la botella de Coca-Cola en una cinta, se para en un lugar determinado, se llena con la Coca-Cola y sigue hasta el próximo paso, que es, por ejemplo, que le pongan la tapa. Lo que hice fue una función. Entré una botella vacía, le di la orden que se llene y saqué una botella llena. En este ejemplo tenemos algo más matemático. Estoy con una calculadora, entro un 3, a este 3 le digo, mira, flaco, multiplicate por vos mismo, es decir, elevate al cuadrado. Y saco un 9. Quiere decir que el par 3, 9 pertenece a la función que yo establecí, es decir, cumplió con la orden que le di. En general vamos a decir que una función va de un primer conjunto a un segundo conjunto y formando pares ordenados donde la variable y cumple con la orden que le di a X. En el caso de la embotelladora, Y sería la botella vacía y perdón, la botella llena y X la botella vacía, que entré vacía y la saqué llena. Acá tienen el grafiquito en gráficos de conjunto. Bueno, pero veamos, a ver, ¿qué es una relación? ¿Qué es una función? Acá tenemos una circunferencia. ¿Es una función? ¿No es una función? Veamos. Para este valor de X, resulta que tengo dos valores de Y. Y yo acabo de decir que a la computadora no le puedo dar una orden que pueda obtener dos valores, porque no va a saber dónde ir. Quiere decir que esto es una relación, no es una función. En cambio, si yo tomo nada más que la parte de arriba o la parte de abajo, yo tomé la parte de arriba, de la circunferencia y trazo una paralela al eje Y, va a cortar en un solo punto a la gráfica de esta función. Ahí sí estoy en presencia de una función. Todos los elementos que salen del primer conjunto, en nuestro caso el eje de las X, lo vamos a llamar dominio de la función. Y todos los elementos y todas las variables a las que llegas, que son Y, la voy a llamar codominio de la función. Ojo, porque en Internet, en vez de codominio, pueden encontrar distintos nombres que responden a distintas definiciones. Pueden encontrar conjunto imagen. Nosotros vamos a llamar codominio y dominio, y en el codominio vamos a agarrar nada más que los elementos del que sale una flechita. Y el dominio al que llega una flechita. Y el dominio de los que salen la flechita. Bueno, acá tenemos una clasificación de funciones. Ustedes las han visto el año pasado. Fíjense que
Acá tenemos la famosa función polinómica. La función polinómica no son más que polinomios, donde la x siempre aparece en el numerador, nunca en el denominador. Tenemos funciones racionales, donde la x sí aparece en el denominador, irracionales, cuando tenemos una raíz par. Tenemos exponenciales, donde la x aparece como exponentes, y logarítmicas, que son las inversas, que es la inversa de la exponencial, donde a la x le aplicamos un logaritmo. Las trigonométricas es cuando a la x le aplicamos, le decimos, mira, hace el seno de, vos sos x, bueno, yo tengo que encontrar el seno de x. Entonces, le aplicamos una función trigonométrica. Y a trozos que no es a trozos, es por parte. Lo que pasa es que yo me copié esto de internet y es español y dice a trozos. Nosotros decimos función por partes, que ahora la vamos a ver más detalladamente porque realmente son las que más vamos a usar. Acá tienen las gráficas de cada una de las funciones que vimos en la diapositiva anterior. Y ustedes me dirán, ¿y para qué quiero saber esto? Yo quiero saber esto porque cada una de estas gráficas van a devenir en una concreción arquitectónica, ya sea en una variación de energía, en un desarrollo estructural. Yo lo voy a necesitar. Y además, los programas informáticos trabajan con gráficas de funciones. En este caso, nada más hemos modelizado las funciones en el plano. Después nos centraremos en las funciones en el espacio. Las polinómicas, que al día de hoy son las más usadas y hasta el grado 5 por los sistemas informáticos, van a cortar al eje de las X en tantos puntos como orden, como grado tiene el polinomio. Acá tenemos un polinomio de grado 3 y ustedes me van a decir que viva, pero si tiene, llega al eje X nada más que en 2 lugares. Sí, llega al eje X en 2 lugares, pero acá no hay ningún problema, pero acá, cuando tenemos un punto de tangencia, tenemos una raíz doble, porque siempre tenemos una cantidad de raíces igual al grado del polinomio. Observemos esta otra, la racional. Si en esta función yo a la x la hago igual a 1 o menos 1, estamos muy mal, porque ni para 1 ni para menos 1 voy a poder tener un resultado, porque estaría dividiendo por 0. Es decir, esta función se va a volver lo que se dice asintótica en x igual a menos 1 y en x igual a 1, porque nunca la va a cortar. Fíjense que en esta radical lo que nosotros tenemos es una raíz cuadrada, pero si yo tomo toda la raíz cuadrada, voy a tener un tramo arriba de las x y otra debajo. Quiere decir que no es función. Si hago una función radical, la hago nada más que en la parte, en una de sus ramas. Bueno, después tenemos la exponencial y la logarítmica, que también son asintóticas. La exponencial nunca llega a tocar un eje paralelo al eje X, y la logarítmica tampoco llega a tocar nunca un eje paralelo al eje Y. Bueno, estamos dándole vuelta a esto de si es ecuación, es función, porque para nosotros es fundamental, porque las computadoras eran tontas, pero bueno, vamos a ver cuál es la diferencia. Una ecuación
es una igualdad entre dos expresiones matemáticas. Tengo un miembro, el otro miembro y el signo de igualdad. Acá tengo una igualdad entre dos expresiones. Bueno, es bárbaro, genial, pero a ver, ¿qué es una ecuación y qué es una función? En esta columnita analicemos. Tengo 3x más 3 igual a 12, son dos miembros de una igualdad, es una ecuación. Ahora, acá tengo una igualdad entre dos miembros, pero con dos variables. Si yo despejo una de las variables, por ejemplo y, la voy a obtener en función de x, y para cada y voy a obtener un único x, porque esto es una función lineal, es una recta. Ahora, si yo tomo esta expresión de acá abajo, es la expresión de la circunferencia que vimos en la diapositiva anterior. Y ya dijimos que no es función, simplemente es relación. Con estos ejemplos, ¿qué podemos decir? Podemos decir que toda función puede expresarse como una ecuación. ¿Por qué? Porque siempre va a ser una igualdad entre dos miembros. Pero no toda ecuación puede ser una función. Y eso es lo que tenemos que tener en claro. Bueno, pero a veces en las funciones, como el caso de la función lineal que estábamos viendo hace un rato, necesitamos de las ecuaciones. ¿Y por qué necesitamos de las ecuaciones? Necesitamos de las ecuaciones para saber dónde la gráfica corta al eje Y, porque con los valores que corte al eje Y voy a poder reconstituir esa ecuación. Por ejemplo, si yo tengo esta función que además es ecuación, ¿sí? Dos igualdades. Y voy a despejar Y. Acá la tengo despejada Y. En el momento que yo, y esto es una función y una ecuación, pero en el momento que yo digo 0, hago Y igual a 0. Digo 0 es igual a toda esta expresión, esto se llama ecuación asociada a una función y lo que voy a obtener es el valor de x en el cual la recta la está cortando. Es decir, en este lugar y es igual a 0 y x es igual a 10. Pasemos a la segunda. Acá nos encontramos con una función polinómica de tercer grado donde vamos a tener las tres raíces de la ecuación. Por último, recordemos que cuando nosotros estamos resolviendo un sistema de dos ecuaciones, por ejemplo, con dos incógnitas, lo que estamos hallando es el punto en común de esas dos ecuaciones. Gráficamente va a representar o bien el punto donde se corta o el punto en el que coinciden, pero siempre es el punto donde coinciden las dos ecuaciones y por lo tanto las dos gráficas de la función. Por último tenemos función por partes y la función por partes responde nada más que voy a dar distintas definiciones según el entorno del dominio que considero. Por ejemplo, acá para todos los menores de 2 voy a considerar esta expresión de la parábola. Para los que están entre 2 y 3 voy a considerar esta otra expresión porque la parábola va hacia abajo y para los mayores de 3 hasta infinito voy a considerar nuevamente la primera expresión que usé. Es decir, mi dominio va a estar constituido por
el entorno menos infinito 2, todo abierto, porque unión semicerrado 2, 3. ¿Por qué? Porque yo no puedo poner el 2 en el primer entorno y en el segundo, no sería función. Entonces, y en el menos, cuando tengo menos infinito o más infinito, siempre es abierto. Entonces, tengo abierto, menos infinito 2, unión, semicerrado, 2, 3, en 3 lo abro, para unirlo con el cerrado, el 3 lo mando al otro entorno y tengo 3 infinito con el infinito abierto. Esto va a ser fundamental para los análisis geométricos de las obras de geometría. Ustedes fíjense que en esta obra de Zaha Hadid puedo llegar a tener esta curva hasta acá y acá tengo otra, y todo esto me está constituyendo una función por partes. Este gráfico corresponde a un trabajo algo parecido a lo que hicieron el año pasado, esto lo hacíamos al principio, lo resolvió Luis, y se trata de dos funciones por partes, fíjense, la de arriba y la de abajo, porque si yo diría que esto es una función, esto no es una función, porque pase una recta por donde pase, voy a cortar en 2 puntos a la gráfica. Entonces, tengo una función por partes del 0 hacia arriba de las y, y otra función por partes del 0 hacia las y negativas. Al costadito ven todas las expresiones analíticas que corresponden a cada una de las gráficas y se corresponde también el color. El chiste acá era encontrar cuáles eran estos puntos A, B, C, D para poder para poder definir la función por partes marcando los intervalos que constituyen el dominio de la función. Entonces, yo tenía que encontrar los valores de A y B, o sea, las componentes del punto A y el punto B, porque así iba a poder acotar el dominio de A a B. Y con I, ¿qué pasaba? Entonces, acá se me presentaban varios problemas. Por ejemplo, en A no tengo ningún problema. ¿Por qué? Porque acá puedo sacar X e Y. X está en menos 7, Y es 0. Acá tampoco tengo problema, porque acá X está en un valor e Y está en un valor exacto, pero D, C, E. Entonces, en realidad se me están presentando 3 problemas para resolver esto. Las 3 situaciones son las siguientes. Supongamos que tengo X, pero no tengo Y. Directamente reemplazo X en la expresión de la función, voy a tener Y. Ahí ya tengo la componente X e Y. Supongamos ahora que el dato es Y. Muy bien. Voy a poner el valor de Y en la expresión y despejo X. Ahora, si no tengo ninguno de los dos valores, lo que voy a hacer es igualar esas funciones y lo que voy a resolver es el sistema de esas dos ecuaciones para ver qué punto tienen en común. Acá tenemos resuelto todos los puntos de intersección con todos los tramos y fíjense nuevamente que cuando ponemos un signo de desigualdad, ponemos entra en un entorno, pero en el siguiente no va a entrar. No podemos tener un valor en dos tramos distintos del dominio, es decir, o lo ponemos en un lugar o lo ponemos en el otro. Veamos ahora qué ocurre en las 3 dimensiones, porque ustedes en algo se adentraron en el primer año en esas 3 dimensiones.
En primer año resolvieron el cubo. El cubo no es otra cosa más que una sección del espacio donde lo manejaron y lo representaron con Monge. Hasta ahí todo bien el Monge. Era todo recto, no presentaba mayor problema. Y el Monge no es otra cosa más que geometría descriptiva y sirve muy bien para todo lo que sea geometría euclidiana. Otro tema que se enfrentaron con el cubo fue la necesidad de expresar de otra manera la ecuación de la recta y el plano. ¿Por qué? Porque ustedes antes decían igual a x, mx más b, qué sé yo. Y, claro, le daban valores a x, obtenían el valor de y, pero ahora se encontraban con la z. ¿Y qué valor le corresponde a cada x e y? Entonces no hubo más remedio que definir paramétricamente esa recta, pero definiendo cada uno de los puntos. Ya no había una única expresión que abarcaba todos los puntos. Tuve que definir cada uno de los puntos, de las variables, perdón. ¿Y cómo las voy a definir? Cada variable va a responder a una ecuación dependiendo de un número, como era el x, de un número que es el lambda, lo llamamos lambda, donde x0, y0 y z0 son constantes porque son las componentes de el punto que pertenece a la recta, ese sí lo conozco. Y B1, B2, B3 son las componentes del vector que tiene la misma dirección de la recta. Y es así que consigo todos los puntos de la recta y voy consiguiendo uno a uno. Aquí tenemos el ejemplo que se hizo en Matemática 1, levantado en 3 dimensiones, y se dan cuenta que si yo hago el Monge me las voy a ver bastante fea, porque esta curva en un Monge aparece como una recta y nada me va a decir de cómo es esta figura en realidad en su verdadera magnitud. Y además, cada punto va a estar compuesto por 3 componentes. Quiere decir que para definir los intervalos de cada punto, los intervalos, cada punto no puede constar solo de 2 variables, va a constar de 3, x, y z. Veamos ahora qué relación tenemos entre las funciones, la informática y la arquitectura, porque nosotros dijimos que la informática se maneja con funciones y hoy, como la arquitectura depende de la informática, no va a haber arquitectura sin funciones. Observemos esta diapositiva. Ninguna de estas obras se podrían leer para concretarlas si yo nada más hago Monge. No las puedo leer. Porque ¿cómo le voy a explicar a la constructora, por ejemplo, esta espiral? El Monge no me daría el detalle de eso. Todo esto hoy lo puedo hacer gracias a la informática, pero no crean que son simplemente formas caprichosas de porque sí. Acá, estas formas, además de responder a la creatividad, a las necesidades del entorno, a las necesidades, a las funciones que se van a desarrollar, responden a estructuras muy complejas, a cálculos energéticos, a vientos, a terremotos y un sinfín de variables que sin la informática no lo podríamos hacer. Observemos este gráfico. Esto es un algoritmo. Es un algoritmo obtenido por Grasshopper
El programa es rinoceros es más o menos el que dibuja, ¿vieron? Es el obrero. Y si ustedes quieren trabajar a mano alzada, el rinoceros bárbaro. Pero eso sí, cuando necesitan exactitud no van a tener más remedio que ponerlo en el plugin que es el Grasshopper. Esto es un algoritmo del Grasshopper donde lo realicé para poder dibujar este vector donde puse un punto, un extremo, un inicio y un extremo, tuve que determinar los dos puntos y después unirlo. Y acá el obrero, que es el rinoceros, me va dibujando cada punto, que si además después los uno, empiezo a obtener estas curvas que responden a todas de la mejor manera, porque respuestas ahora hay un montón. Antes bueno, voy a diseñar esto y era una sola respuesta. No, ahora son un montón de soluciones y el arquitecto es el que va a tener que decidir cuál es la que mejor se ajusta a todas. A todas no se va a ajustar, ni se va a ajustar a todas a la mejor manera, pero sí se tiene que ajustar a la mayor cantidad de variables propuestas. Entonces, tenemos una informática que se maneja con funciones y esas funciones en la informática se las llama algoritmos. Acá está más claro lo que decía de algoritmos. Miren, yo quiero representar un punto, ¿sí? En estos rectangulitos que se llaman slider, pongo qué valor quiero, si quiero representar un punto solo. Si no, voy a usar otra cosa que después aprenderán. Un punto quiero representar. Le pongo qué valor tiene que tener X, qué valor tiene que tener Y, qué valor tiene que tener Z. Y lo conecto acá. Esto es la orden. Y la orden me está diciendo, hace un punto con estas tres componentes. Y ahí me aparece un punto. El Rhino me va a dibujar un punto y así todos los otros puntos. Ojo, después uno todos esos puntos y lo que obtengo es una función, es la gráfica de una función. Y la pude hacer sin complicarme demasiado la vida. Por último, veamos este objeto que se diseña. Hay un programa que va a determinar todas estas curvas de nivel. Estas curvas de nivel no son otra cosa más que gráficas de funciones y que determinan cada, no sé, sección que ven acá, cuasi cuadradito que ven acá, son las piezas que una cortadora o por fabricación digital se van a hacer, donde van a indicar además qué pieza se junta con qué pieza. Obtengo esto. Se dan cuenta que hoy por hoy, sin informática, no podemos avanzar en los diseños. Bueno, nos proponemos que realmente la matemática que enseñamos, que los acompañamos a que ustedes las aprendan, les sirva para la arquitectura que se va a hacer cuando ustedes trabajen. Nosotros la vamos a aplicar, las vamos aprendiendo, se la estamos pasando a ustedes porque sabemos que les va a servir. Se van a tener que bancar conceptualizaciones, pero para poder después hacer, como dije antes, arquitectura en serio. Chao, buena semana y sean felices.